gobierno regional hace 90 días que hemos hecho ingresar un documento formal de la cogestión de territorio ancestral que lo denominamos nosotros. Por ese documento que hace omiso el gobierno regional, por eso nosotros insertamos que el gobierno regional inmediatamente conteste. Con esta movilización creo que vamos a dar una presión y más fuerza. Hasta el momento son más de 100 días que el gobierno regional no contesta. Por eso estamos haciendo ingresar un documento formal por la incapacidad del gobierno regional que no contesta del informe jurídico que hemos hecho hace más de 100 días. Eso es. ¿Cuál sería el motivo más o menos por no sabemos, desconocemos posiblemente que es falta de autoridad política que atenta contra los pueblos indígenas. Obviamente que sí, que el gobierno real y por eso pedimos este documento en caso no acepta el gobierno real, nosotros vamos a tomar otras medidas que ya pues está atentando contra los derechos de los pueblos indígenas. Hay documentos donde nosotros nos amparan convenios internacionales, el convenio 169 del OIT y también el convenio de las declaraciones de las Naciones Unidas. Yo creo que eso es un documento donde amparan a los pueblos indígenas. Vamos a acudir a esos espacios para que el gobierno regional de una vez por todas se sienta a conversar, porque esos territorios es de nosotros, es propio de nosotros. Lo que es nuestro lo vamos a luchar hasta el último. Por eso que nosotros nos sentimos indignados y venimos haciendo movilización. Nada más. Bueno, que la marcha es al respecto de con los territorios, ¿no? Que verdaderamente el gobierno regional no va respetando nuestras leyes que verdaderamente uno tiene, ¿no? Pero todavía nosotros estamos pidiendo los territorios ancestrales, ni siquiera como dicen, porque en verdaderamente queremos, si no es un derecho que en verdaderamente que nos compete y deberemos seguir exigiendo ese derecho, que queremos el territorio ancestral de lo que fueron de nuestros abuelos ancestros, ¿no?